Vamos a continuar, por favor, con el segundo mandamiento. Segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo esto es el segundo mandamiento. Entonces, hace 8 días vimos algo, ¿verdad? Un poquito que decíamos que este segundo mandamiento tiene que ver con la manera en que adoramos a Dios. El primer mandamiento nos dice que solo debemos de adorar al único y verdadero Dios. Pero este tiene que ver en la forma en que adoramos a Dios. Este segundo mandamiento nos declara que debemos adorarle únicamente de la forma correcta que Él establece. Así de sencillo. Entonces, ese es el punto importante de este mandamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué lo que le estoy diciendo? Porque la mayoría de la gente hace intentos por cambiar a Dios. Muchos, no digo todos, pero la mayoría, trata de cambiar a Dios. Y algunos han tratado de, por ejemplo, ¿cómo le trato de decir? Algunos seres humanos han tratado de crear a Dios a la imagen que más les conviene, ¿sí? Es como esto, mire. Por ahí hace tiempo se dio una cuestión de una situación respecto a una, ¿cómo le llaman? A una de la Biblia, pero ¿cómo se les dice cuando es una Biblia la Biblia versión, gracias, sí. A una versión de la Biblia se le empezó a tirar mucho en la cuestión de que dicen que esa Biblia habría quitado todos los pronombres de Dios como masculino y la habían tratado de sexualizarla, toda la palabra completa, desexualizarla, quitarle el sexo a esa versión de la Biblia. ¿Para qué? Y esto decía que esto era un movimiento de los homosexuales, para que no se tipificara que Dios estaba en el sentido masculino. Entonces ellos trataron de quitarle esa parte, de sexualizar la Biblia, para que no apareciera ninguna forma del sexo de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque a ellos les convenía eso, ¿verdad? Porque la Biblia los confrontaba definitivamente. Cuando hablaba de la Biblia veían en el punto de más bien Dios en el contexto como masculino, ¿verdad? Y a ellos no les interesaba porque pues eso afectaba. Entonces, esta es una Biblia, ¿verdad? Que fue por allá por 1999, trataron de editarla de esta manera. Y la verdad es que, de sexualizarla, todos tenemos un concepto de Dios, ¿sí o no? Entonces nadie nos lo va a cambiar, no nos va a afectar eso, que ellos pongan lo que quieran poner en esa versión de la Biblia, ¿no? Entonces, pero el problema es eso, que la gente trata de buscar adorar a Dios como les conviene, ¿sí? Entonces, Y estos traductores de la Biblia deliberadamente, ¿verdad? Trataron de eliminar de la Biblia todos los pronombres y referencias masculinas simplemente para complacer a un sector de la población, aunque pudiera lucir inofensivo cuando consideremos la manera en que tales
tipos de cambios alteran nuestro entendimiento de la Biblia, nos damos cuenta que traducciones inexactas de la Biblia fácilmente pueden modificar o cambiar nuestro concepto de Dios, y no solo de Dios, pero de todo lo que Él ha creado. Entonces los que persiguen aprobar la homosexualidad han tenido que pelear con el Dios bíblico que de principio a fin condena su estilo de vida. ¿Sí me explico? Por más que la gente trate de cambiar el contexto en una manera, eso no tiene ninguna repercusión, porque de todos modos Dios condena ese estilo de vida. ¿Sí o no? Y en su argumentación concluyen que Dios es un ser, ellos dicen que Dios es un ser muy tolerante, asimismo que la Biblia no quiere decir lo que dice, han creado un Dios a su imagen. Por eso, bueno, pues vemos que hay una iglesia que ellos dicen que es cristiana, donde se reúnen los homosexuales y las lesbianas. Es una iglesia cristiana, dicen ellos. Y ellos se congregan ahí y leen la Biblia, pero ellos se han formado un tipo de Dios muy diferente al que usted y yo conocemos en la Biblia, y un Dios justo, un Dios que castiga la maldad. Ellos no, ellos dicen que el Dios es un Dios tolerante, es un Dios amoroso, o sea, han conceptuado a Dios de la forma que a ellos les conviene. Y así, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo mucha gente trata de buscar adorar a Dios como le conviene. Pero Dios no quiere que lo adoremos como nos conviene. Dios quiere que le adoremos como Él lo establece, de acuerdo a la Biblia. Y esto es de lo que trata el segundo mandamiento, que usted y yo adoremos a Dios como Él lo establece, no como nos convenga. No como tratemos de acuerdo a la situación que estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, así es, ¿no? Es como esto. ¿Se acuerda Caín? Como vemos en Génesis 4, no lo busque, la historia de Caín, ¿no? Caín pensaba que Dios era fácil de complacer. Todo lo que se necesitaba era recoger unas viandas y llevárselas en sacrificio. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Caín trató de adorar a Dios como él quiso. Cortó unas viandas, cortó unas frutas, o le armó ahí, yo creo que una canasta de esas frutales, unas viandas con trigo y a lo mejor con todo ese rollo, y se las ofreció a Dios como sacrificio. Pero dice la Biblia que Dios no miró con agrado lo que le estaba ofreciendo Caín. Pero sin embargo vemos lo que Abel le ofreció y a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque Abel le ofreció un sacrificio a Dios que a él le agradaba. Y ese es el problema que muchos cristianos tienen, que tratan de hacer las cosas a su manera, tratando de agradar a Dios. Muchos, por ejemplo, se vuelven acomedidos en la obra de Dios. Muchas veces andan ahí de misioneros, o andan haciendo esto aquí, hace cantidad de cosas, tratando de agradar a Dios. Pero muchas veces ese tipo de intentos o ese tipo de trabajos son como el de Caín. Dios no mira con agrado lo que hacen. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a comenzar. Una mujer viene y se involucra con un grupo de mujeres misioneras y se quedan de ver todos los días en la mañana, y luego andan por allí, ¿verdad?, visitando casas y llevando el evangelio y repartiendo un folleto y haciendo ese tipo de cosas, y todo bien. Y si lo escuchamos, se escucha bien, ¿sí o no? Pero probablemente esa mujer dejó su hogar descuidado, no se somete a su marido, tiene todo por ningún lado. Pregunta, ¿usted cree que Dios va a aprobar el estilo de vida de la mujer? ¿Sí o no? Pues no.
Otro, un ejemplo con hombre. El hombre renuncia a no renuncia, pide permiso en su trabajo, 2, 3 días, luego se va a misiones, el hombre, y allá anda evangelizando, allá anda haciendo, ¿verdad? Y hasta fotos se toma ahí con los hermanos y las hermanas ahí en las misiones, ¿verdad? Y para el Face, y una para el Face y toda la cosa, pero en su casa no convive con su familia, no tiene una relación con su esposa ni con sus hijos, pero allá se vuelve bien agradable, allá anda según esto evangelizando, allá según anda haciendo. ¿Y sabe? Eso ya nos pasó aquí en el Instituto Bíblico, en las primeras generaciones del Instituto Bíblico. La mujer vino y nos decía: pastor, oiga, mi hijo le pide una tarde que lo lleve, ándale papá, llega temprano una tarde para que me lleves al parque, papá. Y el papá dice que nunca tiene tiempo y nunca lo ha llevado. Y el hijo se desvive y se muere porque el papá venga temprano y lo lleve a jugar fútbol o a hacer algo de actividad. Pero el papá nunca tiene tiempo porque tiene mucho trabajo. Pero ahora pidió 3 días de permiso en el trabajo para irse a las misiones. ¿Cómo está eso? Otra mujer vino y me dijo: pastor, yo siempre le he dicho a mi esposo: ándale, dame un abrazo. Ay, quítate, hombre, no seas cursi. Ay, no, dame un abrazo, tengo ganas de que me des un abrazo. No, retírate, no seas cursi, no sé qué. Pero pastor, mire, vea las fotos, cómo está abrazando a las hermanas allá en las misiones. Le estoy hablando de casos reales, de gente que pasó en las primeras generaciones aquí en el instituto. ¿Qué pasaba? Ellos trataban de agradar a Dios a su manera, de adorar a Dios a su manera. No, vamos a las misiones y vamos a hacer así. Un día una persona vino, la esposa vino y me dijo: pastor, yo no estoy de acuerdo en que mi esposo vaya a las misiones. Iban a ir para Costa Rica. Iban a salir a Costa Rica en un viaje misionero. Y la mujer, la esposa vino y me dijo: pastor, yo no estoy de acuerdo que mi esposo vaya a las misiones, y yo no estoy de acuerdo que ustedes le solapen a él que él vaya a las misiones. Y le digo: a ver, dígame por qué no. Dice: pastor, me trata mal, es áspero, con mis hijos se porta mal, le pido dinero para la comida y me da cualquier cosa, no es un buen proveedor, y sin embargo ahorita ya pagó el boleto de 2 personas para que vayan a las misiones con él a Costa Rica, y en casa no nos quiere dar ni siquiera dinero. Y yo le dije a la mujer: bueno, vamos a hacer algo, tú habla con él y tú dile: yo no apruebo que tú vayas a las misiones. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con el primer compromiso que tú tienes, que es con tu familia. ¿Cómo vas a ir a dar algo que tú no estás dando aquí? Le dije: confróntalo, y si tiene dudas, dile que venga conmigo. Y este hombre se iba a llevar a su hijo como manipulando, ¿verdad? La situación de la que iba. Bueno, habló la mujer con él y el cuate pues se enojó, se molestó y renunció al viaje misionero y dijo: bueno, yo voy a renunciar, también tu hijo no va tampoco, como castigándola. Pero sabe, de ese tipo de cosas, estoy hablando de casos de la vida real y no soy Silvio Pinal, soy Toño Ortiz. Pero trato de ejemplificarle cómo muchas veces tratamos de engañar a Dios adorándolo como nos conviene, no como Él lo establece. Aquí la forma es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tratando de adorar a Dios a tu manera o a la manera que Él establece? A veces nos llenamos de tanta actividad en nuestra vida como cristianos, traemos actividad por aquí, por acá, y todos los días tenemos una actividad en la iglesia, andamos haciendo un montón de cosas y creemos que estamos agradando a Dios, adorándole de esa forma, ¿verdad? No, es que estoy bien metido en la iglesia y estoy así, estoy acá y ya voy a las misiones y sirvo con las mujeres y sirvo en el instituto y sirvo con los sugieres y sirvo aquí, y sirvo acá y sirvo por todos lados. Y la pregunta es: ¿y cuándo sirves a tu familia? Están muy callados ahora.
Bueno, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vaya a Génesis 4. Usted va a decir, a lo mejor Toño nos está inventando algo de la Biblia. No, vaya conmigo. Génesis 4, verso 1. Usted me dice cuando lo tenga, para que vea que sí está en la Biblia lo que le estoy diciendo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y Dios dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y fíjese, qué tremendo, ¿no? O sea, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vea lo que dice el verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero me llama la atención el principio del verso 7. Si bien hicieres. Entonces, aquí la cuestión es, ¿estamos haciendo bien? ¿Realmente mi vida agrada a Dios? ¿Realmente mi manera de adorar a Dios es la correcta? ¿O qué estoy haciendo? ¿Sí? Caín estaba totalmente equivocado en cuanto al concepto que tenía de cómo era Dios. Vaya a Levítico capítulo 10, por favor. ¿Ha oído hablar de Nadab y Abiú? ¿Qué hicieron ellos? Vea lo que dice el verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué hicieron? Fueron a adorar a Dios como ellos creían. Como ellos creían. ¿Qué pasó? Dios no lo vio con agrado, al contrario, Dios se enojó y les fue como en feria. En otra ocasión lo he platicado, no sé si usted lo ha escuchado, pero aquí vale la pena repetir esta historia de un pastor que se anduvo promoviendo con todos los pastores de la ciudad y entonces él vino y habló en la reunión de pastores y dijo que Dios le había hablado para que fuera a una misión y que la misión era a la India o al África, no recuerdo, uno de estos dos lugares, India o África. Entonces él vino a la reunión de pastores y puso su necesidad y dijo, estimados hermanos, pastores, Dios habló a mi vida y Dios quiere que me vaya de misionero al África, creo que fue al África. Y pues la idea de presentarles a ustedes el plan y el proyecto es pues, para que me ayuden, necesito tantos miles de dólares para boletos, va toda mi familia conmigo, necesitamos el traslado, necesitamos los boletos de avión, para una cantidad de dinero para llegar y establecer un hogar en aquel lado, todo ese tipo de cosas. Tú habla y habla. Y la mayoría de los pastores así, bueno, algunos emocionalmente, ay, qué padre, qué bendición, y sí, comenzaron a hacer promesas de fe con él, y sí, cómo no, vamos a presentarlo a la congregación.
y vamos a ver qué hacemos y vamos a juntar una ofrenda misionera para ti, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo que el pastor Chuy habló con él y le dijo: pastor, yo creo que no estás haciendo lo correcto. Tú tienes que estar bien seguro que Dios es el que habla a tu vida y que Dios es el que te está enviando. Y el pastor dijo: claro que Dios es el que me está enviando. Dios es el que me dijo que fuera a evangelizar al África. Y el pastor le dijo: mira, bien sencillo, si Dios es el que te está enviando, Dios te va a respaldar. Acuérdate el principio, a donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios suple. Si Dios te está apuntando, la mano de Dios te va a suplir y no tienes que andar causando lástimas, haciendo todo este rollo. Y se enojó. Él se enojó y habló con otros pastores y dijo: qué mala onda, no sé qué, que aquello, que así. Total, le hizo como pudo, juntó dinero, compró los pasajes y se fue al África. A los pocos meses nos llegó la noticia de que el pastor se había contagiado con la malaria y el pastor murió. ¿Mandé? Yo no estoy hablando de nombres, yo estoy hablando de un pastor. Yo estoy hablando de un pastor, nada más. No digo, no es ético decir los nombres, ¿no? Estoy hablando de un pastor. Entonces, qué tremendo, hermano. Cuando hacemos ese tipo de cosas, donde a veces creemos que estamos agradando a Dios o tratamos de cristianizar todo lo que hacemos. Y sabe, bueno, ahí está un ejemplo bien claro. Nadab y Abiud, ellos agarraron el incienso. Ahora, pregunta, ¿es malo ofrecer sacrificio a Dios? No, pero debemos de hacerlo a su manera, no a nuestra manera. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es esta parte. Ofrecieron a Dios fuego extraño, al instante dice que Dios los mató. El concepto falso que tenían de Dios y de lo que Él demandaba causó su muerte. Con estos ejemplos se podrían dar muchos otros, ¿no? Quedan más, ¿no? Queda claro que cuando no nos gusta algo que Dios nos dice o nos pide, nuestra tendencia es tratar de cambiarlo. Vaya a Romanos capítulo 1, por favor. Repito, cuando no nos gusta algo que Dios nos dice o nos pide, nuestra tendencia es tratar de cambiarlo. Romanos capítulo 1, verso 22. ¿Lo tiene? Verso 21, perdón. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está bien claro. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, esa es la parte, ¿no? Esa es la parte que muchas veces entra de por medio la imaginación. Y algunos tratamos de imaginarnos a Dios, no, Dios así, bien buena onda. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo tenía un concepto de Dios. Y yo decía, por ejemplo, haga de cuenta, mis hijos estaban pequeños. Y entonces yo decía, yo sé que a mí Dios no me va a llamar, no, o sea, antes de mis hijos están pequeños y mis hijos necesitan, y mis hijos, yo sé que yo todavía tengo que tener fuerza y tengo que trabajar para sacarlos adelante, y ese es el propósito de Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces yo tenía un concepto de Dios, que Dios no me podía llamar mientras mis hijos estuvieran pequeños, porque pues quién iba a ver por ellos, ¿no? Ese era el concepto que yo tenía.
Y yo decía, no, y Dios, yo sé que no, y yo sé que Dios, todavía Dios, yo tengo tiempo y Dios así. Pues ándele, que se muere uno de los líderes de aquí de la iglesia, ¿verdad? Hace tiempo, en aquellos tiempos, y todos sus hijos estaban pequeños, todos. ¿Sabe? Ahí me cambió el contexto. Simplemente vi que Dios puede hacer y hace lo que Él quiere. Por algo, Dios es soberano. Él hace las cosas y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Por eso es Dios. ¿Y sabe qué? Ahí mismo le dije, Señor, perdóname. Yo sé que mis días están contados delante de ti. Tú le pusiste una rayita al hombre de las cuales no pasará. Y tú conoces la fecha y tú conoces la hora. Así de sencillo. Cambió el concepto. Y a veces nosotros tratamos de cambiar el concepto por medio de la imaginación, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es cómo usamos nuestra imaginación. Hay gente que ha sido trastornada y que se imaginan a Dios o a Jesús de alguna manera, ¿no? Es la cuestión, ¿no? Entonces, vemos que todo eso nada tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Pues como humanos tendemos a adorar a nuestros apetitos, queremos satisfacerlos a toda costa, ¿no? Entonces, y muchas veces adoramos más, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es un punto que necesitamos estar bien definido en nuestra vida, porque si nos vamos al mandamiento, dice que no nos haremos imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Fíjese, o sea, Dios hace 4 declaraciones allí en cuanto a su persona. Dice que Jehová es nuestro Dios. Esa es la número 1, Jehová es nuestro Dios. La número 2 dice que es fuerte. La número 3, que es celoso. Y la número 4, que visita o castiga la maldad. Entonces, esa es la parte de que Dios dice, ¿no? Entonces, dice en la Biblia que Dios es un Dios fuerte. Bueno, todos sabemos lo que Dios puede hacer, ¿no? Dios no es un Dios frágil, como muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Mucha gente sigue conceptuando a Dios como aquel niño Dios que conocimos, ¿verdad? En la religión tradicional, el 24 de diciembre, que iba y se ponía en un pesebre, y todos se quedaron con esa idea de el niño Dios. ¿Qué te va a traer el niño Dios? Y el niño Dios, y el niño Dios. Pues ¿sabe qué? Dios no es ningún niño. Ahí estaban hablando del niño Dios, bueno, era Jesús cuando fue niño, pero Jesús creció, no se quedó niño. Y sin embargo mucha gente sigue conceptuando a Dios como un niño. Y bueno, pues un niño no castiga, un niño no hace maldad, un niño, así, una imagen así. ¿Por qué? Es de acuerdo a lo que la gente va creando, de acuerdo a la imaginación. Y usted ve a tanta gente que hace unos días acaba de pasar el 2 de febrero, ¿verdad? Que levantan al niño Dios y que le lo traen por todos lados dándole un besito y pidiéndole no sé cuántas cosas. Y para la imagen de mucha gente, ellos adoran esa imagen de ese niño Dios. El 2 de febrero, ¿no? El día de la Candelaria, usted sabe, ¿no? Usted va aquí a San Juan de los Lagos el 2 de febrero y son millones de visitantes los que llegan a San Juan de los Lagos para adorar al niño Dios. Y hacen una serie de cosas, ¿verdad? Cargan, mandas, sacrificios y todo, pero siempre a la manera de ellos. No es como Dios quiere. Aquí la cuestión, lo que ellos hagan, pues ese va a ser problema de ellos con Dios. Aquí lo importante es cómo estamos adorando a Dios, usted y yo. ¿Cómo estamos viviendo?
cómo estamos tratando de agradar a Dios. Entonces, Dios dice, ahí dice también en el versículo que Dios es un Dios celoso. ¿Cómo interpretamos ese celo? No nos gusta el monopolio, ¿verdad? No queremos egoísmos posesivos. Sin embargo, aquí Dios se declara celoso. Cuando interpretamos en términos, es como un esposo no quiere ver a su esposa en los brazos de otro hombre. ¿Cuántos están casados? ¿A cuántos les gustaría ver a su esposa en brazos de otro hombre? ¿Alguien sí? ¿A cuántas mujeres están casadas? ¿Les gustaría ver a su esposo en brazos de otra mujer? Le estoy preguntando y algunas ya están enojadas por la forma en cómo contestan. No, claro que no. Claro que no nos gustaría. ¿Qué me dice de una madre celosamente cómo protege a sus hijos? Cómo un buen padre protege con celo la devoción que todos en la familia deben tener hacia él, ¿no? El celo, que el celo de Dios entonces nos describe su increíble amor hacia nosotros. Nos ama tanto que no quiere ver que otros intereses se roben nuestra devoción, especialmente que no sean falsos dioses. O sea, ese es el amor de Dios. Nos protege, nos cuida y no quiere que nos desviemos, y menos con falsos dioses que nos van a llevar a la ruina. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Mateo 23:37, anótelo nada más, yo se lo leo. Mateo 23:37, ¿se acuerda cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Sí? Qué tremendo. Entonces, aquí hay una cuestión, mire, cuando usted y yo dejamos de adorar a Dios de corazón, de alma y de mente para adorar a dioses falsos, pues tales acciones traen drásticas consecuencias. Y por eso la Biblia dice en ese mismo versículo que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una cuestión que se ha dado mucho. Deje ver cómo ando de tiempo. No, todavía, me quedan 10 minutos. Hay una cuestión que se ha dado mucho. Eso dice el versículo del mandamiento, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es parte del segundo mandamiento, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Ok, vaya conmigo a Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Vea lo que dice. En Éxodo 25, ahí está el segundo mandamiento, pero vea lo que dice Éxodo 34:7. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, muchos todavía piensan y creen en los famosos espíritus generacionales. Espíritus generacionales. Junto con estas palabras, ¿no? Y podemos comenzar esta explicación añadiendo este texto. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si usted lee esos versículos que leímos, ese texto que leímos, dígame en qué parte habla de demonios. En ninguna. Para nada, ni nada parecido. Habla de gente y no de demonios. Habla de personas y no de demonios. Gente que es malvada, gente que es desobediente y no de demonios. ¿Sí? Es por esa iniquidad y antagonismo
por parte de los padres contra el Dios de los cielos, que consecuentemente sus hijos sufren. Tiene que ver con el pecado de los padres y nada que ver con los demonios, ¿sí? O sea, ¿a dónde quiero llegar? A lo siguiente, mire, se ha dado que las famosas maldiciones generacionales, espíritus generacionales, no tiene nada que ver con los espíritus. Aquí es por la desobediencia de los padres. La Biblia es muy clara y dice que por la maldad de los padres Dios castiga a los hijos hasta la segunda y tercera generación. ¿Qué sucede? Mire, en mi caso, yo fui la quinta generación de alcohólicos en mi familia. Quinta generación de alcohólicos. Si mi padre hubiera conocido a Dios en su tiempo, antes de casarse o antes de tener hijos, y hubiera cambiado su vida, y hubiera entregado su vida a Dios, él hubiera roto con esa generación de desobediencia, de alcohólicos. Pero él continuó con sus hijos y varios de mis hermanos fueron también igual borrachos, igual que yo. La mayoría, no la mayoría, haga de cuenta, yo tenía como 40 primos hermanos, hijos. Mi padre venía de una familia de 6 hermanos, 6 o 7 hermanos, algo así. Y pues, tuvieron hijos que eran mis primos hermanos. De esos 40 primos hermanos, 30, fácil, 30, sin mentir, delante de Dios se lo digo, 30, fácil, han muerto por problemas de alcoholismo. Pero todos mis tíos, hermanos de mi papá, fueron borrachos. Y se transmitió a los hijos. Los hijos de mis primos hermanos ahora tienen problemas de alcoholismo. Los hijos de mis primos hermanos. En mi caso, no. Mis 3 hijos están sirviendo a Dios. Pero, ¿sabe? Yo no estoy diciendo nada extraordinario. Yo solamente estoy obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Que Dios bendice a miles de generaciones. Y yo no tengo duda que los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos caminarán en los caminos de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios se cumple para lo bueno y para lo malo. El problema, ¿sabe qué? Que hay muchos padres, y estoy hablando de cristianos, padres cristianos, que todavía no se meten con el Señor como debe ser, y sus hijos andan en malos pasos, pero porque muchos padres no han dado el testimonio a sus hijos. No por espíritus generacionales, no por maldiciones generacionales, es por la falta de compromiso de muchos padres delante de Dios para caminar en obediencia. Así es sencillo. O sea, por eso le digo que a veces tratamos de conceptuar, mire, y yo sé que esto para algunos les causa como diciendo, bueno, es que tú no conoces a mis hijos. Tienes toda la razón, probablemente yo no conozca a tus hijos, pero conozco a Dios. Y sé que lo que dice la palabra de Dios se cumple. Si nuestros caminos como padres son agradables delante de Dios, nuestros hijos van a caminar. Y yo no dudo que nuestros hijos en un momento dado se aparten de los caminos y conozcan el mundo y anden por ahí haciendo sus rollos, pero van a regresar a los caminos de Dios y van a caminar. Pero el problema es que muchos padres no quieren pagar el precio o no quieren comprometerse a vivir una vida buscando orar por sus hijos, clamar a Dios, darles testimonio. Ese es el problema, que muchos padres no quieren el compromiso de vivir una vida caminando con Dios. Y bueno, y la palabra es bien clara. Por ese pecado, por esa desobediencia por parte de los padres contra el Dios de los cielos, ¿sí? Consecuentemente los hijos sufren. Tiene que ver con el pecado de los padres y nada que ver con los demonios, nada.
Hay que despedir, hay que quitar de esa idea totalmente que viene del espiritismo, que los demonios se ligan con los padres para transmitir maldiciones a los hijos. No es cierto. Bíblicamente hablando, el pecado jamás se transmite. El pecado jamás se transmite. El pecado no es como una diabetes, no es como una cuestión física del cuerpo, ¿verdad? Bueno, tus antepasados tienen diabetes, bueno, se va en la sangre los genes y todo ese tipo de cosas, y puede haber, puede salir la persona con problemas de diabetes porque sus antepasados tuvieron diabetes. Es lógico, los genes se transmiten, pero espiritualmente no. Vamos a terminar esta noche ahí leyendo Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, verso 20. ¿Lo tiene? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Más claro? El pecado el pecado jamás se transmite. El pecado es personal. El pecado es personal. Es decir, cada uno individualmente paga por su propio pecado, por lo cual, al decir que Dios que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no habla de pecados transmitidos, no, sino que habla de valores morales transmitidos de padres a hijos. Así de sencillo. ¿Cuántos padres que son drogadictos, que viven ahí haciendo dagas en la calle, robando, asaltando y eso, y luego los meten a la penal y allá están guardados? Los hijos se forman en la calle, conocen los antecedentes del papá y siguen la misma trayectoria. Y luego otros, y luego van creciendo y vienen los nietos y la misma trayectoria y se van haciendo. No es que sea una maldición. No es que sea una maldición. No. O sea, no es que sea una maldición. Son los valores morales transmitidos de padres a hijos. Y esta transmisión de valores y estilos de vida afecta a las familias, dice Dios, hasta la tercera y cuarta generación. Claro está que cada padre y cada hijo pagan por sus propios pecados. Así es sencillo. Cada padre y cada hijo pagan por sus propios pecados, ¿sí? Pero, ¿sabe? También dice la otra parte de la Biblia, que Dios bendice. Dice en otra parte, en la parte final del versículo dice que para los que obedecen estos mandamientos hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uno de mis sobrinos está casado y esa joven con la que se casó, era la octava o la novena generación de cristianos en su casa. Ahora los hijos de ellos son la 10ª generación de cristianos en esa línea. La 10ª generación. Pero ellos platican cómo la tatarabuela o bisabuela, no sé ya ni qué sea, la señora que comenzó, ella era católica y le iban y le hablaban de la palabra cuando estaba soltera y entonces iba a escondidas. Imagínense, si ahora es difícil, ¿verdad? En aquellos tiempos peor todavía. Y el papá le ponía unas golpizas porque la hija se metía, ¿verdad?, a escuchar de la palabra de Dios. Y la golpeaba feo, pero ella aguantaba y escondidas iba, escuchaba la palabra. Se casó con un cristiano. Cuando ya se casó con un cristiano, tuvieron la libertad de escuchar la palabra. Vinieron los hijos, les transmitieron la palabra. Vinieron los nietos, les transmitieron la palabra. Pasaron los bisnietos y pasaron la palabra. Vinieron los tataranietos, pasaron la palabra. Y ahorita son
10 generaciones de esa familia en línea. A ella, a la abuela o no sé qué sea, le tocó pagar la peor parte de los golpes. Pero sin embargo, se sostuvo y ahora, si viviera, ella vería que dio fruto el esfuerzo que hizo para que sus hijos y los hijos de sus hijos conocieran de Dios y vivieran diferente. Que Dios le bendiga.